Hola, estoy aquí para contarles un poco sobre los reyes de la corte y su relación astrológica. Para quienes no me conocen, soy la profesora Ariadna Flores Vitelli, astróloga y tarotista de Caracas, Venezuela. Encantada de estar aquí en la cuarta edición del Congreso Tarot de Venezuela. Espero les guste esta presentación. Así que, sin más que contarles, vamos a hacer un breve repaso de la estructura del tarot, que seguramente, por supuesto, todos los que estamos aquí presentes ya los conocemos, pero no está de más repasarla. Sabemos que tenemos unos arcanos mayores que pueden representar arquetipos o procesos o comportamientos de las personas y también describir algunas situaciones. Y también tenemos los arcanos menores, que igualmente describen situaciones, pero especifican ya un poco más el área, de acuerdo si son bastos, oros, espadas o copas. Y por otro lado tenemos las cartas de la corte, que también nos hablan de situaciones, especifican el área por el tipo de pinta, bastos, oros, espadas o copas, y también representan personajes. Entonces, con toda esta estructura, nosotros podemos hacer lecturas generales o responder preguntas específicas. Y con estos arcanos, basar, descubrir, interpretar, interactuar, explicar al consultante qué personajes están apareciendo en la lectura, qué situaciones y qué procesos están apareciendo en la lectura y de qué estamos hablando, si es de amor, si es de familia, si es de dinero, si es de trabajo, si es de energía, etcétera. Recordando también la estructura, tenemos nuestros arcanos mayores, desde el mago hasta el loco, que viene siendo el 0 o el 22, y por supuesto desde el 1 hasta el 10 tenemos una equivalencia de también arcanos menores en sus 4 pintas, y básicamente digamos que esos arcanos menores representan la energía del arcano mayor correspondiente, con algunas excepciones. Por ejemplo, el Papa tiene una descripción en los arcanos mayores que no es igual al número 5 en los arcanos menores, que hablamos de tristeza, de quiebra, de pobreza, de duelos, ¿okay? El Papa no tiene esa energía. Y luego tenemos también el tema de la justicia y el número 8, que dependiendo con el mazo que trabajemos, el número 8 tiene algún significado un poquito diferente. En algunos casos es inmovilidad o doble petra cúbica, en otros casos es más bien movilización, cierres de ciclo y cambios. Y después tenemos también el ermitaño, que no tiene que ver con la energía del 9, porque el ermitaño más bien está relacionado con Saturno, mientras que los 9 están relacionados con Marte, astrológicamente hablando. ¿Ok? Y entonces también tenemos las cartas cartesianas, valet, caballero, reina y rey, bastos, oro, espada y copas, y tenemos 4×4, pues 16 cartas de la corte. Habiendo hecho ese repaso muy básico, hablemos ahora del emperador. ¿Por qué? Porque aunque yo voy a hablar de los reyes son de alguna manera la representación en sus 4 pintas del emperador. Entonces es importante que empecemos describiendo qué es el emperador. Estas figuras son sin duda las de un alto magistrado. Sin duda, nosotros vemos esas figuras y eso inmediatamente nos da la sensación de poder, de autoridad. ¿Ok? Según el antiguo derecho germánico, la postura sentada con las piernas cruzadas era la prescrita para altos magistrados, pero también se han hallado láminas medievales con las piernas sin cruzar, como por ejemplo aquí. Es posible que un rey alemán no hubiera descruzado las piernas si lo debido era cruzarlas, pero un señor italiano tal vez no habría dado mayor importancia al hecho de cruzar o no las piernas. Cruzar las piernas era seguramente una prerrogativa de nobles y señores, pues no tenían que levantarse ni hacer reverencias ante nadie. Levantarse de golpe teniendo las piernas cruzadas podría ser muy incómodo. Entonces, era una prerrogativa eso de sentarse con las piernas cruzadas. Por lo tanto, una figura de autoridad lo podía hacer. En cualquier caso, aún estando sentado, el hecho de tener una armadura o estar al mismo tiempo de pie nos da la sensación de estar listo para la lucha de ser necesario. Por lo tanto, esta es una carta semipasiva.
a pesar de que está sentado, no es pasiva. Él está listo para la lucha y para defender su reino. Entonces, el emperador es el número 4. 4 es igual a 2 más 2, es igual a 2 por 2, es igual a 2 al cuadrado. 4 es el único número que posee esta propiedad de que sumada o multiplicada o potenciada da pues ese resultado, ¿ok? Representa las dos caras del 2, la materia que está parada, que está estática, y la plasticidad de la materia, por lo tanto activa y detenida. El doble 2 forma una polaridad en cruz, pasiva y activa, por lo que el 4 significa el equilibrio, pero también la estabilidad de la materia, lo que llamamos la petra cúbica. Una pelota gira, tú la empujas y gira. El cubo tú lo empujas y lo más que hace es caer del otro lado, pero sigue quedando estático, ¿ok? Es una figura de mucha estabilidad. Cuando llegamos entonces al emperador, al estar relacionado con el número 4, la petra cúbica, hablamos de estabilidad, característica de los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Pero también es el poder activo de la materia, entonces tampoco es inmóvil. Es una mente que está subordinada a los principios cósmicos, una mente, una inteligencia que sabe cómo manejar y cómo conectarse con unos principios superiores. El emperador es también llamado el dominador. El dominio universal está representado por la bola y la cruz, el cetro, el escudo y su puño izquierdo cerrado indican su firmeza y su poder. Poder terrenal, poder para manejar la energía material, autoridad, inteligencia, constancia, riqueza, voluntad, virilidad, es el padre de familia. Todo esto nos da la sensación de estabilidad, de seguridad, ¿ok? Invertida puede significar inmadurez, tiranía o ruptura del equilibrio. Entonces, si nosotros nos basamos en lo que está establecido, arrancamos con la unidad o deidad, el origen, el destino, que es el número 1 con el mago, el hombre como poder activo creador, astrológicamente relacionado con Aries, con Mercurio y un poco con Urano. Seguimos con el número 2, que del punto pasamos a la línea, la polaridad, la dualidad, y como dualidad tenemos a Mercurio y a Géminis, pero sabemos que porque siempre tiene algo oculto, la papisa está relacionada con la luna y habla de la comprensión de los poderes de la naturaleza. Un paso más, llegando al 3, ya tenemos un triángulo, una forma y una multiplicación, y es la potencia evolutiva de la naturaleza ya fecundada. Entonces, tenemos un principio activo creador, una comprensión de los poderes de la naturaleza y después la naturaleza fecundada. Ya hablamos de Venus y Ceres, que es la madre naturaleza. Llegando al 4, entonces ya tenemos un tetraedro y ya tenemos una forma sólida. También hablamos de cuadrado y hablamos de cruz. Y es el poder activo de la materia, la realización. ¿Ok? Entonces el número 4 como que cierra esta primera serie de creación inicial hasta el logro. En muchos tarot, el emperador se relaciona con Aries y Capricornio, pero vamos a ver que hay muchos otros tipos de tarot, otros mazos, donde la relación va más allá del tema cardinal de la autoridad de Aries y Capricornio, sino que también hablamos de la estabilidad fija. Entonces tenemos a Tauro, tenemos a Leo, y como también hay un principio de protección, tenemos a una autoridad protectora como Júpiter. Como dije antes, el 4 es la petra cúbica y dependiendo con el mazo con el que trabajemos, pues la asociación astrológica puede ser diferente. Incluso aquí en este emperador vemos un águila, un animal típico de Júpiter, pero también puede ser un águila asociada al signo de Escorpio, que también es un signo fijo y de mucho poder. Entonces, digamos que aquí el emperador no es solamente Aries y Capricornio.
Cuando llegamos a la carta de la corte, vemos que sintetizan la polaridad de los números. Los impares son los caballeros y los reyes, los pares son las reinas y las sotas. Y hay cuaternarios, ¿ok? El cuaternario de la figura simboliza la cualidad de los números en un plano superior. Implica valor terrestre, pero también valor evolutivo. El estado del hombre en un mundo físico y su necesidad de desprenderse de esa materia mediante la evolución para llegar a un plano superior. Cada cuaternario es diferente, no es igual el cuaternario de las sotas que el de los reyes, las reinas o los caballeros. Si vamos viendo los cuaternarios, comenzamos primero por las sotas relacionadas con el aire, que tiene que ver con el punto de partida. Representa la conciencia no animada por el soplo divino todavía, encerrada en la inmovilidad del 4. Es un caos consciente presto a actuar, pero sin la suficiente fuerza para todavía actuar. Es algo que todavía está en formación, en idea, indefinido. Luego viene el cuaternario de los caballeros, que viene siendo el fuego. Ya viene siendo ese caos saliendo de la inmovilidad gracias al soplo evolutivo, a ese fuego. Es necesario tener equilibrio para conducir el caballo, es activo y sigue las directrices de la sota y debe alcanzar a la reina. En el cuaternario de las reinas tenemos al agua. Es la pasividad espiritualizada, la sabiduría y la templanza. Guarda la calma necesaria para recibir la sabiduría y es el principio creador que ilumina las aportaciones del caballero. Para finalmente llegar al cuaternario de los reyes, que viene siendo la tierra, la realización final, el principio de fuerza y de poder, la fusión del elemento pasivo de la reina con el activo del caballero. Es la dominación de todos los planos y el realizador. Entonces, partimos de lo que tenemos un poco en la mente, le damos impulso, le ponemos corazón hasta que logramos la realización. Entonces, si hablamos de los reyes, el rey viene siendo el padre, el señor, el amo, el anciano, el propietario, el director, el presidente, el gerente general. En fin, la figura de autoridad, cada uno en su pinta. Todos ellos sentados en su trono con las piernas cruzadas o semicruzadas, excepto el de bastos. Siendo la representación del emperador en sus 4 pintas, se derivan sus asociaciones astrológicas con los signos o cardinales Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, o con los signos fijos Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, dependiendo del esquema con que trabajemos. Yo particularmente no me ciño cerrada a que el emperador es Aries y Capricornio o Tauro y Leo. Yo creo que tiene una mezcla de las dos cosas, ¿ok? Entonces tenemos que ampliar un poco nuestra mente a la hora de interpretar estas cartas. Si lo vemos desde el punto de vista de la Cábala, nosotros vemos que el fuego está relacionado con el mundo de las emanaciones y partiendo de ese fuego arrancamos entonces para llegar al mundo de la creación, que está representada entonces por el elemento aire. Fíjense que aquí tenemos a los bastos y aquí tenemos a las espadas. Una vez que hemos avanzado de la emanación a la creación, entonces viene la formación, que viene siendo el agua, que contiene pues toda esa creación y está relacionado con las copas, para terminar en finalmente la creación material, que es como que el grado final, primero como que la chispa divina hasta que llegamos a un cuerpo, por decirlo así. Y entonces tenemos la creación material, que vienen siendo las cartas de oro en los arcanos menores, ¿ok? Visto también desde el punto de la Cábala, decimos que las emanaciones están relacionadas con los reyes, que es el fuego, las creaciones de aire con las reinas, el mundo de las formaciones con los caballeros, que es el agua, y la creación material con los valet, que vienen siendo la tierra. Fíjense que visto desde el punto de vista de la Cábala, estas asociaciones de los elementos es totalmente diferente a la que acabamos de ver anteriormente, ¿ok? Cuando hablamos entonces de las cartas cartesianas,
Tenemos también una relación de tierra para los ballet, fuego para los caballeros, agua para las reinas y aire para los reyes, que de alguna manera yo no estoy muy de acuerdo con ese orden, porque siempre estamos viendo que el ballet es la idea inicial. Eso está más relacionado con el aire, el proyecto que tengo. Y en cambio el rey es ya la consolidación del hecho o del proyecto, y eso ya es tierra. Entonces nosotros primero proyectamos, después arrancamos con el fuego, después producimos con el agua y finalmente consolidamos con la tierra. Entonces yo estos dos los invierto. Entonces tenemos que el ballet se considera la energía inicial y la concentración de su elemento fuego, tierra, aire, agua, los niños y los jóvenes. Y hay quien los considera cardinales porque es el inicio: Aries, Capricornio, Libra y Cáncer. Luego tenemos el caballero, que se considera el movimiento de avance en su elemento, los adultos jóvenes. Contradictoriamente, a pesar de que es movimiento, le asocian signos fijos como Leo, Tauro, Escorpio y Acuario. Y hay quien los considera cardinales o mutables. Luego tenemos la reina, que se considera la productividad en su elemento, y las mujeres que ayudan. Se le asocian con signos mutables: Sagitario, Virgo, Géminis y Piscis, y hay quien las considera fijas. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, esta reina tiene aquí un arquero que es el signo Sagitario, pero esta reina tiene aquí sus leones muy bien marcados en el trono, ¿ok? Y luego tenemos a los reyes, que se considera la situación estable y consolidada, con orden y disciplina, los hombres mayores y de autoridad. Contradictoriamente, hablando de autoridad, se le asocian los signos cardinales: Aries, Capricornio, Libra y Cáncer. Y hay quien los considera fijos. Los cardinales inician, sí es verdad que tienen autoridad, pero no concretan, mientras que los temas concretos ya tienen que ver con los signos fijos. Y si vemos en estas cartas, aquí tenemos, por ejemplo, en este rey, un signo de Aries muy claro, pero aquí tenemos un león muy claro en el trono. Entonces también depende de con qué tipo de mazo nosotros estamos trabajando. Yo particularmente considero que los reyes representan la consolidación, por consiguiente, la tierra y los signos fijos. Y las reinas sí son de agua, porque tienen todo un componente emocional de conexión y ayuda, pero también son fijas para mí, ¿ok? Entonces los ballet son cardinales porque son el inicio, y son de aire porque es el proyecto, y los caballeros son de fuego porque son el movimiento y son signos mutables. Si vemos comparaciones entre autores, tenemos por ejemplo a Paul Martón, que considera a los reyes como la realización de tierra en los 4 elementos. A Federico González, que tiene que ver con la cábala, los considera a los reyes más bien fuego, interactuando en los 4 elementos. Y a Marinela Ramírez nos presenta sus figuras de autoridad maduras, decididos, racional, y tiene que ver con consolidación y estabilidad, ¿ok? Entonces aquí tenemos tierra, aquí tenemos fuego, aquí tenemos consolidación. Entonces el rey de bastos tiene que ver con los logros materiales que se conquistan con firmeza, el poder sobre la materia y para vencer numerosos obstáculos, seguridad en el juicio, decisión, espíritu de conquista, procreación y una salud excelente. En cambio, según la Cábala, es el espíritu único e indeterminado, donde todo se encuentra unido por la esencia. Marinela Ramírez nos habla de un rey con liderazgo y nobleza, ciclos cerrados pero donde la actividad es siempre permanente, está seguro pero alerta, vence todos los obstáculos, es convincente y motivador, como por ejemplo el signo de Leo, y es franco. El rey de oros, según Paul Martó, la realización progresiva de las construcciones concebidas por lo mental, no tiene corona sino un sombrero, es la riqueza mental para usar juiciosamente la ciencia humana para comunicarse con lo universal. Inteligencia poderosa, no es muy afectuoso, da apoyo en la materia. Para Federico González es el espíritu en la materia, el fuego en la tierra, que produce transformación y purificación. Marinela Ramírez
nos habla de un rey de oros que ve los frutos de sus esfuerzos y es magnánimo. La abundancia de la naturaleza, Tauro. Jefe experimentado, paciente, trabajador, leal con quien ama, implacable con el enemigo. Es una figura de autoridad coherente y estable. Para el rey de espadas, Paul Marteau dice que es la preparación a la acción lúcida, hecha con los conocimientos superiores debidos a la actividad mental. Su juicio es equilibrado y profundo, tiene la facultad de dar en el clavo y tiene una salud dudosa hasta la posible fatalidad. Federico González, en cambio, dice que el rey de espadas es la acción del fuego en el aire, el espíritu en la mente universal a la que impregna con sabiduría e inteligencia. Son como dos visiones distintas. Paul Marteau ve más cómo se maneja la parte material para llegar a una evolución superior, mientras que Federico González habla siempre de esa emanación, ese espíritu, una cosa un poco más mística, cabalística. Mientras que Marianela Ramírez tiene como un enfoque más, digamos, pragmático, ¿ok? Entonces, el rey de espada defiende la justicia, es capaz de entender al otro y negociar, que eso es muy de Libra, pero también puede ser implacable. Puede parecer distante, que eso es muy de Acuario, pero es honesto, ponderado y analítico. E investiga antes de juzgar. Y para el rey de copas, Paul Marteau dice gran actividad psíquica, no se distrae de su misión, tiene seguridad en el juicio, amor extenso y reconfortante y abundancia. Federico González dice que es la acción purificadora del fuego en el agua, el espíritu penetra el psiquismo inferior transmutándolo. Mientras que para Marianela Ramírez, el rey de copa es sensible y domina sus pasiones con la inteligencia, liderazgo moral y conexión espiritual en combinación con la capacidad racional. Conserva el equilibrio sobre aguas turbulentas. ¿Okay? Entonces vemos como siempre hay diferentes enfoques y tratar de asociar una relación astrológica única no es necesariamente tan fácil. Entonces hablamos aquí de los reyes de bastos. Estamos hablando del fuego, el poder adquirido con el trabajo y la actividad, éxito y experiencia. Positiva para el trabajo, hablamos de un hombre de campo, estamos relacionados con el fuego y como les decía, aquí tenemos un león, aquí tenemos un signo de Aries, puede ser cardinal, puede ser fijo. Tenemos otras cartas aquí que hablan de pues cómo son los reyes vistos desde diferentes tipos de vista. El tarot de la nueva visión tiene un buen león bien grande puesto aquí atrás. Pero en general yo no recomiendo que digas, bueno, es Leo o es Aries. Es fuego, ¿ok? Son características del fuego. El trabajo, la actividad, el éxito, la energía, el movimiento, la decisión. Eso no tiene que ver con que una persona sea específicamente signo Aries o signo Leo o signo Sagitario. Es el fuego, la característica general de movimiento, de acción y de carácter fuerte. ¿Ok? Invertida puede representar a alguien rígido, severo, déspota o poco fiable. Cuando nos vamos a los reyes de oro, estamos hablando de un anciano prudente que inspira confianza, administración experimentado y que tiene conocimientos. Es el poder terrenal erigido sobre el oro, un financiero, un hacendado, hablamos de fortuna, el interés por encima del amor y estamos hablando de la tierra. Nuevamente aquí vemos, por ejemplo, un Tauro y una naturaleza prolífica, mientras que aquí estamos hablando de una cabra o Capricornio. Entonces estamos viendo cosas completamente pues, diferentes según el mazo con el que estemos trabajando. Entonces nuevamente yo digo, mira, es tierra, no es un signo específico. Tauro, Virgo o Capricornio. Los tres son de tierra, son pragmáticos, les interesa verle el queso a la tostada, trabajan para ver resultados tangibles, ¿ok? Y estas cartas invertidas pueden hablar de un personaje vicioso, desleal, corrupto, falso o usurero. En el caso de las espadas, entonces estamos hablando de un combatiente leal, pero su espada es amenazadora. Hablamos de ataque-defensa y hablamos de decisión. Siempre de una elevada posición social, respetuoso de las leyes, con don de mando,
y es el dominio mediante la voluntad, y estamos hablando del aire. Nuevamente aquí vemos, por ejemplo, el ángel, que es típico de Acuario, pero las mariposas, que son típicas de Libra, aquí tenemos claramente un signo de Libra. Entonces, nuevamente, dependiendo del mazo con el que trabajamos, pues podemos tener una asociación diferente. Pero yo digo, es el aire en general, Géminis, Libra, Acuario. Al aire le gustan los proyectos, le interesa lo intelectual, le interesa el pensamiento, le interesa la justicia, le interesa ver más allá. Entonces, Géminis, Libra y Acuario. Invertida, estamos hablando de un enemigo sádico y egoísta. Y terminamos con las copas. En los Reyes hablamos de una persona seria, respetable, alguien que es benévolo, generoso, paternal, protector, el padre que todos querrían tener. El dominio mediante el amor, no es imposición, no es fuerza, no es espada, es amor. Y está relacionado obviamente con el agua. Aquí vemos pues el monstruo marino típico que pudiera ser de Escorpio, pero aquí tenemos un signo muy claro de Cáncer. Nuevamente, dependiendo del mazo con el que estemos trabajando, aquí tenemos unos peces. Entonces, ¿cómo es? Bueno, Cáncer, Escorpio y Piscis, signos de agua. El hecho de ser empático, el hecho de comprenderte, el hecho de vincularte, el hecho de amar, el hecho de ser sensible, pero sin dejarte arropar por la sensibilidad que te pones a llorar. Es un rey figura de autoridad que también va a buscar resultados, que también va a estar dispuesto a defender su reino, pero donde el amor, la protección, el respeto por la familia es importante, y la vinculación emocional, que es muy de los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y esta carta invertida habla de una persona infiel, un libertino, un corrupto, un ladrón, incluso un proxeneta. Entonces, concluyendo, cada tarotista se forma su propio criterio según la escuela en que estudió. Entonces, Aries, Capricornio, Cardinal, Fijo, Tierra, Aire, diferentes asociaciones, ¿ok? Lo importante es que tenga claro dentro de sí mismo el significado de sus propias cartas para hacer la interpretación apropiada de arquetipos y situaciones. El tarot es tan mágico que saldrán en la consulta exactamente las cartas necesarias para el mensaje que requiere el consultante, que puedan ser interpretadas por el tarotista según su esquema de formación. Entonces, aquí no nos vamos a fijar una asociación astrológica específica. Vamos a trabajar con los elementos fuego, tierra, aire y agua, y los 3 signos de fuego, los 3 signos de aire, los 3 signos de tierra y los 3 signos de agua. Más que hacer asociaciones astrológicas de signos específicos que podrían confundir, hay que asociar las características de los elementos y los dinamismos, que son cardinal, fijo y mutable. En el caso de los Reyes, una combinación de dinamismos cardinales y fijos con los elementos fuego, tierra, aire y agua. A un nivel más profundo y espiritual, el tarot es la vía para entender y superar las oscilaciones del alma humana entre las ataduras de la materia y la llamada a lo divino. Tenemos una vida terrenal, tenemos un crecimiento espiritual, y en esas oscilaciones nosotros podemos usar el tarot como vía de entendimiento, superación y evolución para poder lograr lo divino. Ahí, entonces, si nosotros entendemos eso, no nos vamos a atar a signos específicos, ¿ok? Vamos a mirar qué personajes, qué situaciones, qué comportamientos, qué instituciones, qué está involucrado en la lectura que estamos haciendo cuando interpretamos los arcanos. Entonces, bueno, si estaban esperando que yo les dijera, el rey de oro es tal signo, el rey de bastos es tal signo, pues no hay una asociación específica estricta. Más bien tenemos que abordar la lectura y la consulta con amplitud de criterio, porque eso va a hacer que la lectura sea mucho más enriquecedora. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé para esta presentación. El tarot, la historia del simbolismo y el juego, el tarot de Marsella, el tarot de los cabalistas, arte y prácticas del tarot,
y mis apuntes de los varios cursos de tarot que he realizado. Y bueno, espero que les haya gustado esta corta y concisa presentación, Los Reyes de la Corte y su relación astrológica. Pueden seguirme en mi Instagram por @astruariflores y si quieren comunicarse conmigo me pueden escribir por mi correo astruariflores@gmail.com. Gracias.